Call is now being recorded. Muy buenas tardes, bienvenidos otra vez a este grupo de psicoeducación de Asobime. Nos estamos reuniendo los sábados y los domingos a las 2 de la tarde en un encuentro donde lo principal es la palabra de cada uno de nosotros, nuestros pensamientos, nuestras decisiones, lo que nosotros pensamos. Recuerden que siempre hablamos en primera persona, entonces la idea no es contradecir al otro compañero, decir yo no estoy de acuerdo, o eso es mentira, o eso es falso, sino que respetamos lo que la otra persona diga, damos nuestro aporte, si estamos de acuerdo, bien, y si no estamos de acuerdo, todavía mejor. Mientras más en desacuerdo estemos con las opiniones de otros, más podemos consolidar nuestro punto de vista y la otra persona también puede confirmar o rechazar o evaluar su punto de vista. El tema que nos invita hoy es una pregunta. Y la pregunta ¿es necesaria la autonomía para construir un sistema de apoyo? ¿Es necesaria la autonomía para construir un sistema de apoyo? Entonces, si alguien tiene la respuesta o si tiene otra pregunta con respecto a cualquier otro tema o sobre el tema de autonomía, bien puede abrir el micrófono y nos cuenta, o si nos quiere decir cómo ha estado durante esta semana, qué le ha parecido el día de hoy, que ha sido especialmente luminoso, que hace días no teníamos en el Valle de Aburrá un día tan bonito. Entonces pueden abrir el micrófono y les doy la palabra con todo el cariño porque también es muy importante nuestra participación. Oscar, te escuchamos. Hola, bien. Hola, buenas tardes a todos. Yo sé que he estado muy perdidito, sí. No, pero sobre los días que ha habido esta semana, el día de hoy es un día espectacular. ¿Por qué? Ha llovido mucho y hoy amaneció un día, hoy amaneció siendo un día genial, perfecto, asoleado. Ojalá siga así todo el día, no se dañe. No, y después, y también para darle la bienvenida a Juan Esteban. Bienvenido, parcero, a este grupo. Este grupo es un grupo muy bueno, como le decía Claudia ahorita. No, Pero Villano no, mijo. ¿Qué se dice, bien o no, pues? no, parcero, todo bien. Bueno, Bien, gracias mijo. Oscar por tu participación. Qué bueno que acá tengamos la oportunidad de identificar que el tema que trajimos para hoy, que es la autonomía, es de interés para todos. Qué bueno escuchar sus aportes sobre la pregunta que nos estamos haciendo. ¿Es necesaria la autonomía para construir un sistema de apoyos? ¿Ustedes qué Yo creo que opinan? pido la palabra para dar una respuesta puntual. Yo creo que sí es estrictamente necesario. Claro que sí. Muchísimas gracias, Juan Esteban, porque mire que Juan Esteban ni lo dudó ni preguntó, sino que él está decidido que sí, que la autonomía es indispensable y necesaria para nuestro sistema de apoyo. Bueno, vamos a ver si al final de este GPS vamos a coincidir con Juan Esteban o de pronto no, pero no importa que no coincidamos, sino que lo importante es que nosotros estamos participando siempre en primera persona, con nuestra opinión, con nuestro aporte. Y si alguien más quisiera saludar, contarnos qué opina sobre la pregunta de hoy, ¿es necesaria la autonomía para construir un sistema de apoyo? Juan Ramiro, te Buenas escuchamos. tardes, ¿cómo están? Bueno, yo pienso que la autonomía, claro que es necesaria para establecer o para estructurar un sistema de apoyos, pero lo primero es que la autonomía hay que estructurarla antes, ¿cierto? Porque hay que definir qué es ser autónomo, cuáles son los alcances de la autonomía, cuáles son el tipo de decisiones que una persona requiere hacer para, digamos, considerar que es autónomo, ¿cierto? Porque definitivamente nosotros no somos seres gregarios del todo, sino que vivimos en una sociedad, vivimos con grupos, digamos, que nos rodean, y pensar desde la marginalidad
es algo muy difícil, ¿cierto? Hacerse marginal completamente a la sociedad, a los grupos familiares, es prácticamente imposible, ¿cierto? Entonces, lo primero es establecer qué se requiere para ser autónomo, y una vez considerado aquellos requisitos necesarios, empezar a construir la autonomía. Y estoy de acuerdo con Juan Esteban, cuando Juan Esteban de esa manera tan, llamémosla, contundente, pero en el sentido bueno de la palabra, como tan preciso, dice que si es necesario, entonces considero con él. Claro que es necesario ser autónomo, pero primero es cuáles son los alcances de la autonomía, qué se requiere para ser autónomo y cómo se construye. Gracias. Bueno, Juan Ramiro, todos esos aspectos están siendo tomados en cuenta hoy, porque yo sé qué tipo de personas somos en ASOBIME y yo sé lo exigentes que somos respecto al concepto, a la referencia. Entonces, con seguridad en estos 50 minutos que nos quedan de GPS, vamos a resolver esas inquietudes. Qué rico que lleguemos como con esas expectativas y con esas ganas y con ese interés por este tema que de verdad es tan importante. Nosotros estamos haciendo un ciclo, una secuencia, donde estamos abordando todos los aspectos necesarios para construir nuestro sistema de apoyos. El sistema de apoyo es una propuesta, un lineamiento establecido a través de la ley 1996 de 2019. Se apenas empezó a funcionar el año pasado, en agosto del año pasado. Esta ley 1996 deroga la interdicción y como recurso, en lugar de interdictar a las personas, propone establecer un sistema de apoyos, un ajuste razonable, pretende hacer que las personas con discapacidad hagamos unas directrices anticipadas. Entonces, en esta primera parte que estamos abordando de la ley 1996, el sistema de apoyo se convierte en un instrumento, en un elemento, en un referente muy, muy necesario. Entonces, si alguien más quiere hacer algún comentario respecto a la pregunta, ¿es necesaria la autonomía para construir un sistema de apoyo? Bien pueda, los escuchamos. Bueno, entonces, mientras nos animamos a seguir participando, voy a compartir pantalla para presentarles la propuesta de hoy respecto a este tema. Me dicen si están viendo mi pantalla compartida. Ahí la estamos viendo. Bueno, perfecto, que la estemos viendo. Entonces, les cuento que este tema de hoy se llama, está basado en un texto que se llama Cuentos para sentir, educar las emociones, escrito por Begoña Ibarrola. Es un texto basado en inteligencia emocional. Y como la vez pasada, en el GPS que tuvimos sobre autoestima, tiene dos partes. Una parte es un cuento y otra parte es el texto explicativo. Entonces, otra vez a votación, si ustedes quieren que primero leamos el cuento o que primero leamos los referentes conceptuales de Begoña Ibarrola. Primero el cuento. El cuento, bueno, a ver quién más. Vamos a ver quién más vota. Yo también voto primero por el cuento. El cuento. Listo, otro voto. Entonces vamos a comenzar primero con el cuento. El cuento se llama. El cuento se llama Historia de una mariposa. Vamos a ver qué tienen que ver las mariposas con la autonomía. Vamos a ver qué tiene que ver una mariposa, que es un animal. Claudia, antes de empezar, Claudia. Contame. Antes de empezar, dicen que hay algunas mariposas que tienen un número de la suerte. Ah, sí, pero acuérdense de que aquí hablamos en primera persona.
Entonces, más bien lo que yo te preguntaría es si tú crees que las mariposas tienen número de la suerte. Sí, yo sí creo. Ah, bueno, qué rico. Bueno, entonces a mirar a las de mariposas ya parejo de ahora en adelante, a ver si nos cogemos un baloto o cualquiera de estos juegos de azar. Otro motivo más para mirar mariposas. Miren, ya Oscar nos está haciendo una invitación hermosísima para mirar las mariposas, las aves, las hormiguitas, todos estos insectos, todos estos seres vivos nos ofrecen una cantidad de aprendizajes. Historia de una mariposa. Se dice que un hombre encontró un capullo de mariposa y se lo llevó a su casa para ver cómo nacía. Un día se dio cuenta de que había un pequeño orificio en el capullo y entonces se sentó a observar durante varias horas. Miraba cómo la mariposa luchaba para poder salir de allí. Vio cómo se esforzaba para poder pasar su cuerpo a través del pequeño orificio. Hubo un momento en que parecía que ya no progresaba en su intento. Daba la sensación de que había quedado trabada. Entonces el hombre, en su bondad, decidió ayudar a la mariposa. Otra vez. Entonces el hombre, en su bondad, decidió ayudar a la mariposa y con unas tijeras pequeñas hizo un corte lateral en el orificio para agrandarlo y facilitarle la salida. Así fue como la mariposa salió. Acá voy a interrumpir el cuento. Voy a interrumpir el cuento acá. A ver, ¿quién me dice cómo creen que terminó el cuento? Después de que el hombre ayudó a la mariposa abriéndole mucho más el capullo para que ella no tuviera esfuerzo ni dificultad en salir. ¿Cómo creemos que terminó el cuento? Vamos a darnos la oportunidad de completar el cuento a Begoña. Juan Esteban, tiene la palabra. Gracias. Entonces, yo creería que entonces ya después de haberle dado como, haberle brindado como ese sistema de apoyos, ya me imagino que la mariposa se volvió independiente y autónoma para hacer el resto y salió a volar por sí sola. Listo, entonces la ayuda que le dio el Señor, que no permitió que la mariposita se siguiera esforzando, ni siguiera haciendo todo el proceso de salir despaciecito y esforzadita. Esteban cree que le ayudó a salir a volar más rápido. Vamos a ver quién piensa otra cosa. Julia Gómez, te escuchamos. Yo pienso que este proceso de la mariposa fue interrumpido. El hombre quiso ayudar buenamente, pero la mariposa aún no estaba lista para salir de ese capullo. Necesitaba tiempo. Muchas gracias, Julia. Bueno, otra opinión totalmente diferente a la que nos proponía Juan Esteban. Vamos a ver quién más opina cómo terminará el cuento. Fanny, te escuchamos. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Julia. Yo pienso que la mariposa tenía su proceso y el amigo, por tratar de ayudarla, creo que puede haber interrumpido ese proceso. El hecho de, entre comillas, tratar de ayudarla, para mí no fue beneficioso. Es mi opinión. Gracias. Muchísimas gracias, Fanny. Qué opinión tan valiosa. Vamos ya con dos posturas diferentes. Julia Agredo, te escuchamos. Es que esa ayuda no fue en el momento oportuno, porque si él quería observar el proceso, él lo interrumpió. Y en la naturaleza es como cuando uno ve filmar esos grandes documentales que el que observa no interviene en la acción. Entonces le faltó a él esa observación. Gracias. Muchísimas gracias, Julia Agredo. Ya nos está dando un referente muy importante, el mismo que observó Julia.
todo tiene un proceso de la concepción, del desarrollo de un bebé de 9 meses, el proceso de la mariposa también tiene sus tiempos. Vamos a ver cuál de las dos posiciones, es, en las cual de las dos posiciones acertamos para coincidir con la escritora. Vamos a escuchar a Oscar, qué rico. No, pues como dice Claudia, yo no, como dijo Fanny, me parece que fue, yo no lo hubiera ayudado, yo hubiera dejado que saliera por sí misma. ¿Por qué? Porque si hubiera salido por sí misma, hubiera sido capaz de salir del capullo donde estaba y hubiera salido volando. A cambio, si uno le ayuda, ahí se queda y no se siente liberada, sino que se siente como atrapada. Bueno, entonces vamos a escuchar a alguien más antes de seguir con la lectura del cuento. Recuerden que su posición, su punto de vista también es muy importante. Bueno, entonces vamos a continuar con el punto de vista de la escritora. Voy a retomar. Entonces el hombre, en su bondad, decidió ayudar a la mariposa y con unas tijeras pequeñas hizo un corte lateral en el orificio para agrandarlo y facilitarle la salida. Así fue como la mariposa salió. No obstante, tenía el cuerpo muy hinchado y las alas pequeñas y dobladas. El hombre continuó observando, esperando que en cualquier momento las alas se desdoblaran y crecieran lo suficiente como para poder soportar el peso del cuerpo. Pero nada de ello sucedió y la mariposa solo podía arrastrarse en círculos con su cuerpo deformado y sus alas dobladas. Nunca llegó a volar. Lo que en su ignorancia el hombre no entendió, inmerso en su espíritu salvador, era que la restricción de la abertura del capullo y la lucha de la mariposa por salir a través de ese agujero diminuto era la forma en que la naturaleza forzaba a los fluidos del cuerpo a ir hacia las alas a fin de que fueran grandes y fuertes para volar. La libertad y el volar la libertad y el volar solo pueden llegar después de la lucha. Y al privar a la mariposa de su lucha, por favor, silenciamos los micrófonos. La libertad y el volar solo puede llegar después de la lucha. Y al privar a la mariposa de su lucha, también le privó de su libertad y de su vuelo. Colorín colorado, este cuento ha comenzado. A ver, Oscar, escuchamos tu opinión. Y luego Juan Esteban. Ay, no, qué pesar, Dios mío. Primero vamos a escuchar a Oscar. No, o sea, lo que yo dije, sí, pero como lo que yo le dije ahora, si el Señor no hubiera ayudado a la mariposa, la hubiera dejado quieta, la mariposa hubiera podido coger su libertad y su vuelo, pero como la ayudó, la mariposa se sintió presionada y se quedó ahí y nunca voló. Muchas gracias, Oscar. Escuchamos a Juan Esteban entonces. No, pues lo que yo iba a decir es que muy triste que haya sucedido de esa manera. Pues, porque es que según la ley, pues hay un sistema de toma de decisiones con apoyos. Entonces eso demuestra que si nos ayudan, si a nosotros, por ejemplo, nos ayudan desde el comienzo, entonces nunca vamos a poder arrancar, nunca vamos a poder tener una independencia. Dios mío, o sea, qué triste de verdad.
qué triste. O sea, yo la verdad me imaginaba otra cosa, que, que tan pronto el Señor le ayudase a la mariposa, pues ella iba a poder volar, pero no fue así. Entonces, no, qué tristeza de verdad, qué tristeza que no haya sido así. Juan Esteban, no cierres el micrófono, te voy a hacer una pregunta. La palabra ayudó, cuando el Señor ayudó a la persona, ¿sí sería una ayuda o sería un apuro? ¿Sería que ayudó a la mariposa o que la apuró? ¿Tú qué crees? Pues entonces fue un apuro de parte del Señor. Y entonces, como tú estás haciendo la comparación con nosotros, que somos personas con discapacidad, cuando nuestra familia, cuando nuestro vecino, cuando nuestro amigo nos apura, nos acelera, nos acosa, nos estará ayudando, apoyando o nos estará entorpeciendo el proceso. Nos están entorpeciendo el proceso, sin duda alguna. Y cuando tú como persona con discapacidad apuras a otra persona, la aceleras, la presionas, la enjuicias, la condicionas, ¿estás ayudando o estás entorpeciendo el proceso? La estoy entorpeciendo. Exacto, entonces, bueno, esa es lo interesante de este tipo de cuenticos, que miren todos los aprendizajes que nos da. Vamos a escuchar entonces a Juan Ramiro. Qué rico escuchar tu opinión, Juan Ramiro. Gracias, Claudia. Bueno, ese cuento yo siempre lo he tenido en cuenta, valga la redundancia, para ilustrar la definición de una palabra que para mí es muy negativa, pero que muchas veces las personas la consideran positiva, y es la conmiseración. O sea, es la forma como las personas sienten lástima del prójimo y, sin saber cómo ayudar, en vez de hacer bien, hacen mal. Pero no porque sea su intención de hacer mal, sino precisamente por su falta de ilustración. Entonces, lo que yo siempre he dicho, que la conmiseración es como condenar a quien uno está ayudando a que sea miserable. ¿Por qué? Porque, como lo dice la Biblia también, no es dar un pescado, sino enseñar a pescar, ¿cierto? Eso es muy importante. Entonces, realmente la intención del hombre que ayudó a la mariposa no fue no ayudarle, sino que simplemente no sabía cómo ayudarle y no se empoderó en buscar otras formas de ayuda que fueran de una manera mucho más positiva. Cuando nosotros hablamos sobre cuál es el rol nuestro en la vida, debemos considerar que nada es gratuito, que nosotros no podemos crecer si no nos esforzamos, que nosotros venimos a este mundo no a ser una carga, sino a aliviar cargas, ¿cierto? Y la única forma de aliviar cargas es ayudar a los otros, pero de una manera que sea proactiva, permitir que los otros desarrollen en sí mismos sus competencias, capacidades, habilidades y demás, para que a la vez ayuden a aliviar las cargas de los demás, de la tierra, del planeta, del entorno en que vivimos. Entonces, cuando esto lo extrapolamos a pensar en la estructuración de un modelo de apoyos, no es buscar una ayuda de conmiseración, sino todo lo contrario, una ayuda de proactividad, una ayuda del esfuerzo, demostrándole a la persona que está, digamos, en este caso la mariposa, o que está tratando de salir adelante, que tiene competencias y capacidades para que por su propio esfuerzo salga adelante. Porque al final los hombres buscamos muchas cosas, pero dos de las cosas principales que buscamos es la felicidad a través del logro. Porque la felicidad gratuita, la felicidad sin que uno considere dónde estuvo antes y dónde logró llegar después,
es, digamos, una felicidad de mayor plenitud que simplemente la felicidad de habernos ganado una lotería o habernos ganado algo simplemente sin buscarlo, ¿cierto? Entonces, yo pienso que el cuento ilustra perfectamente que si bien es cierto la conmiseración tiene un aspecto positivo, el efecto que se logra es completamente negativo. Gracias. Bueno, entonces acá se nos abre otro abanico con Juan Ramiro. Vamos a ver, Julia, qué nos aporta. Qué rico escucharte, Julia, esta tarde. Bueno, muy bonito el cuento. Y tomando en sí como la mariposa, voy a llevarlo como al sistema de apoyo. ¿Cuántas veces en ese sistema de apoyo nuestros amigos, nuestra familia, las personas que están al lado, las que les toca, quieren ayudarnos con su buena voluntad y nos dicen, haga esto, haga aquello, haga esto, tome esto, como cosas, como mandadas, como ves que haga esto, haga esto, haga esto. Y la persona está como en otro cuento, no quiere obedecer las cosas que le dice la persona, porque eso no es lo que necesita. Entonces a lo que yo voy es que lo que necesito o lo que yo necesito no es que la otra persona me mande a hacer determinadas cosas, sino eso va más allá de cómo estoy y qué necesito yo hacer en ese momento. Muchas gracias. Julia, tu aporte se hilvana perfecto con el de Juan Ramiro. Muchísimas gracias. Oscar, ¿qué tienes para comentarnos? ¿Quién? Oscar abrió el micrófono. Ah, sí, lo que dice Julia. Julia, no es que nos estén mandando a uno, o sea, sino que son tareas que le asignan a uno. Por ejemplo, nosotros tenemos una actividad esta semana, ¿sí o no? Y la tarea mía es hacer un video para ahorita, para el 23 de noviembre, que estamos en la semana de Ser Capaz. O sea, no es que lo estén mandando a uno, sino que le asignan tareas a uno. ¿Me hago aclarar o Claudia le explicará más fácil? No, Oscar, acuérdate que hablamos en primera persona, que todos podemos opinar, que si tú no estás de acuerdo, das tu punto de vista, pero en ningún momento negamos o contradecimos la opinión de un compañero. ¿Listo? No, Danos Claudia, no estoy contradiciendo. No estoy contradiciendo, sino que son tareas que a uno le ponen. Yo voy a ejemplificar con un ejemplo personal el punto de vista de Julia porque coincido perfectamente con ella. Yo estaba hospitalizada 6 veces y después de las hospitalizaciones, dentro de las actividades básicas cotidianas, sugieren alimentarnos bien, dormir 8 o 9 horas, hacer ejercicio, salir a caminar, hacer actividades creativas en la casa. Bueno. Y mi tío, Gustavo, del que yo tanto he hablado acá, él nunca me mandó. A lo que se refiere Julia, yo lo entiendo perfectamente, porque él nunca me mandó. Él siempre decía, venga, desayunemos. Y lo que él desayunaba, yo desayunaba. Él me decía, venga, vamos a dar una vueltica, tengo que ir a pagar una cuenta al parque, pero vámonos a pie. Entonces nos íbamos los dos a pie. Ahí estaba el ejercicio físico. Y él me iba y me conversaba, y me echaba cantaleta, y me echaba cuentos, y se reía y me molestaba. Después decía, venga, ayúdeme a desenredar estas extensiones de Navidad. Y me sentaba y los dos desenredábamos las extensiones de Navidad. Y eso era la actividad creativa, la actividad manual. Con eso, no sé si Julia queda ejemplificado lo que tú quieres decir de mandar, porque es que muchas veces nos dicen,
¿Y usted ya se tomó la pastilla? ¿Y usted ya salió a hacer ejercicio? ¿Y usted por qué no duerme otro ratico? ¿O usted está durmiendo mucho? ¿O ya se bañó? Pues todo como diciendo, usted debe hacer, usted debe sentir esto, usted debe proceder con lo otro. Entonces, el ejemplo de Julia a mí me llega en el alma porque yo en muchas ocasiones de muchas personas, excepto de mi tío Gustavo, sentí que me mandaban e incluso me siguen mandando. Entonces, cuando nosotros, cuando el sistema de apoyo se vincula colaborativamente, así, venga, hagamos, venga, tomémonos este juguito, venga, hagamos esta actividad, venga, vamos a misa, venga, entre los dos. No se convierte, o no lo sentimos nosotros, a lo mejor estamos tan sensibles y tan susceptibles por nuestra misma condición de diagnóstico, entonces es la forma como nos dicen las cosas. Si es una forma amorosa, dulce, si nos indican qué nos falta o qué necesitamos, pero no mandándonos, no ordenándonos. Vamos a escuchar a Julia Gómez y luego a Julia Ágreda. Sí, Claudia, yo creo que lo que usted agregó está muy, muy claro. Así era como lo quería decir. Gracias, Julia Gómez. Escuchamos a Julia Ágreda. Sucede que es que muchas veces nosotros queremos ayudar y no sabemos cómo hacerlo. Entonces, a veces por querer ayudar, empeoramos las cosas. Y entonces es ahí donde yo veo la importancia de Asubime y de este grupo. Yo he aprendido mucho de las participaciones de los demás y a través de todo este tiempo de cómo entender las otras personas y cómo accionar, qué hacer, porque de verdad, en mi caso, tenía mucha ignorancia al respecto y de pronto por ayudar, ciertamente no ayudaba bien y lo que hacía era mandar. Y entonces a veces de pronto los mismos médicos, los mismos psiquiatras no son tan explícitos, no son tan amorosamente en explicar, usted debe hacer esto, o hágalo así, o esta es la mejor manera. Entonces, qué bueno este espacio para que nosotros podamos aprender a ayudar sin que la otra persona se sienta victimizada, se sienta agredida, se sienta que uno está interfiriendo en su privacidad. Gracias. Muchísimas gracias, Julia Ágreda, sobre todo porque ella desde su posición de entorno amoroso nos puede dar una visión más objetiva de la situación. Es la forma como decimos las cosas, ¿cierto? Y si nos llamamos entorno amoroso, que también las personas con discapacidad somos entorno amoroso, debemos actuar, hablar en esa forma amorosa. Con lo que acabamos de conversar, se me ocurre una pregunta, no sé ustedes hasta qué punto pudieran colaborarme con la respuesta. Todos sabemos que el Señor con la mariposa, el Señor quería ayudar, eso nos queda súper, súper claro, ¿cierto? Mi pregunta es, ¿de qué manera Él pudo haber ayudado a la mariposa si quería ayudarla? ¿Qué pudo haber hecho para ayudarla? A ver qué se nos ocurre. No está en el cuento, pero a ver qué se nos ocurre. Luz Patricia, qué rico escucharte, bienvenida. Bueno, gracias por este tema tan maravilloso. Yo tengo muchas ideas en mi cabeza. Primero, que a veces la mejor manera de ayudar es no ayudar. Una manera de ayudar es no ayudar porque se deja que la otra persona se haga cargo de la situación. Cuando hay algo que la limita y no puede, está fuera de sus manos, es cuando viene la ayuda adecuada. Creo que no se trata de ayudar o de no ayudar, sino de ofrecer la ayuda adecuada. Y creo que ahí va la pregunta que tú haces, ¿cierto? ¿Cuál hubiera sido la ayuda adecuada de este señor con respecto a la mariposa? Porque entonces no le impidió que ella hiciera lo que podía, sino que deja que haga lo que está a su alcance. Una de las frases que yo me repito con frecuencia es
que no voy a hacer por el otro lo que el otro es capaz de hacer por sí mismo. Eso es fortalecer la autonomía de la persona. Cuando no puede y pide ayuda, ahí estoy yo para ayudar, ¿cierto? Y cuando se trata de una limitación, ¿cierto? Es decir, si en realidad, por ejemplo, ¿cómo se llama? La oruga. El Tiene, por capullo, sí. ejemplo, el capullo está, digamos, eh, eh, por decir algo, se me ocurre un ejemplo, que tiene un pedacito de chicle, que le cayó un poquito de chicle ahí que alguien lo tiró al piso, pues ahí sí, eso se sale de las manos de la mariposa. Entonces ahí la persona sí puede venir a intervenir y quitar la limitante. Pero de resto es la mejor manera de ayudar a veces es no ayudar. Eso pienso yo. Excelente, Luz Patricia. Muchas gracias. Vamos a escuchar a Juan Esteban. Luz Patricia, me dejaste sin palabras. Sin palabras, sinceramente. Yo iba a decir algo, pues, que no sé cómo lo vayan a tomar, pero de todo lo que yo he visto, de los modelos pedagógicos que se aplican actualmente, es de que primero, pues, dejar en este caso que la mariposa el hombre debió haber dejado que la mariposa hubiera intentado por sí sola. Ya si la mariposa definitivamente no podía de ninguna manera, pues ahí sí haberle pedido la ayuda al hombre, pero no a la manera del hombre, sino a la manera de la mariposa. ¿Me hago entender? Pues eso es lo que eso es lo que se aplica hoy en día en la realidad según los modelos pedagógicos que se aplican hoy en día. Pero Luz Patricia definitivamente me dejó sin palabras. O sea, lo que ella dice es completamente cierto, es la realidad, es lo que se acomoda en este caso a los derechos de la libertad y autonomía de las personas con discapacidad. Por lo tanto, ella me dejó sin palabras. Prácticamente no tengo ahí absolutamente nada que decir. Muchas gracias, Juan Esteban, por esa belleza de reconocimiento a la compañera Luz Patricia. Escuchamos a Julia Gómez. Esa mariposa nos puso a hablar mucho. Está muy bonito el cuento. Bueno, yo estoy de acuerdo con Luz Patricia que dice que no ayudar. Entonces, el hombre, una forma de ayudar que yo podría decir ahí, de pronto estar ahí, observando, nada más, observando todo el proceso. Y yo creo que así es en nuestro sistema de apoyo, como que las personas estar mirando a la otra persona que necesita, ¿sí? Porque a diferencia de la mariposa solita hace su proceso. Bueno, nosotros también podemos hacer mucho solos el proceso, pero qué bueno cuando tenemos personas ahí al lado que podemos confiar en ellas, hacerles una pregunta o solamente tenerlos ahí como de compañía. Es mucho. Gracias. Muchas gracias, Julia Gómez. Vamos a ver quién más quiere aportar. Este ser humano tan bondadoso, tan caritativo, tan preocupado por la mariposa, ¿cómo le pudiera haber ayudado? Ya nos pusieron el ejemplo del chicle. Listo. Y ya también nos dicen que simplemente cada ser vivo, Julia nos da una clave muy buena, cada ser vivo tiene su esquema, su proceso. Simplemente nos toca disfrutar de ese proceso, observarlo. Entonces ya tenemos el ejemplo del chicle, ya tenemos el ejemplo de la observación. Vamos a ver, Juan Esteban, qué ejemplo nos da. Pues no sé, lo que dije ahora. Primero, haberle permitido a la mariposa que ella solita lo intentara. Ya si ella definitivamente no podía o no era capaz, entonces ahí sí le podía haber pedido ayuda al Señor.
pero no sé qué otra opinión tenga diferente a la mía. Sí, bueno, ahí vamos consolidando más propuestas. Mientras que ustedes van pensando, yo pienso en una, vean. Como la mariposa no puede comunicarse, entonces yo hubiese ido a YouTube o a Wikipedia o a Google y preguntarle en qué condiciones un capullo de oruga de mariposa se desarrolla. Y también mirar qué tipo de oruga es, qué tipo de capullito es, si es blanquito, si es larguito, si es verdecito, si es durito, si es suavecito, si es arrugadito. Identificar exactamente esa especie de mariposa, si necesitaba, por ejemplo, calor, entonces ponerle una lamparita, o si necesitaba humedad, entonces echarle un poquito de agua, o si necesitaba oscuridad, entonces ponerle el capullito en un lugar oscuro. O llamar al centro de insectos de Colombia o de Estados Unidos, yo no sé, miren, me encontré este capullo de oruga, le tomo la foto, en qué condiciones le puedo facilitar a este capullo de oruga su proceso. Pero entonces miren el ejemplo y como estoy precisando ya, no todas las mariposas tienen el mismo proceso. No todas las mariposas se demoran las mismas horas en desarrollarse, ni lo hacen siempre a la luz o a la sombra, o con calor o con frío. Lo mismo nosotros, las personas con discapacidad. No todas las personas con diagnóstico en trastorno afectivo bipolar o en esquizofrenia tenemos el mismo proceso. Entonces, así como yo puse el ejemplo del libro, así en Internet encontremos que determinadas manifestaciones o síntomas se dan en el trastorno límite de la personalidad. No todas las personas diagnosticadas manifiestan de la misma manera su diagnóstico, porque cada una de las personas somos diferentes. Tenemos una historia de vida atrás de nosotros diferentes, tenemos un proyecto de vida diferentes, disparamos la crisis por una situación diferente, a una edad diferente. No es lo mismo una mujer que vive en Titirirí a una mujer que vive en Tricentenario. Así tengan la misma edad, así hayan estudiado la misma carrera, no es lo mismo. Entonces, también muy importante este cuento para que nos fijemos que las necesidades, en este caso de la mariposa, no son las mismas para todos los tipos de mariposa. Y lo traigamos nosotros a nuestra vida, de que nosotros como personas con diagnóstico no tenemos las mismas discapacidades. Algunos tendremos una discapacidad para hablar en público, otros para trabajar, otros para estudiar, otros para madrugar. Oscar, te escuchamos. Bueno, ustedes están diciendo que no, uno no debe ayudar, listo. Pero le voy a poner un ejemplo pequeñito. Si la mariposa estuviera muerta, ¿qué hubieran hecho? Respóndete tú mismo, Oscar, porque acuérdate que hablamos en primera persona. No, Listo, por entonces eso, tú por eso. mismo te respondes. No, venga, le estoy poniendo un resumen al cuento. Varios compañeros dicen que no debemos ayudar, ¿sí o no? No, no dijimos eso, dijimos la forma de ayudar, Por Oscar, eso, es la forma de ayudar. Listo. pero están diciendo que no, que no, que no, que la única forma sería no ayudar. No, venga, Oscar, ubiquémonos y danos tu opinión sin juzgar la opinión de nosotros. Listo. Lo que nosotros dijimos es en primera persona. Y entonces tú vas a dar tu opinión en primera persona, sin decir si nosotros estamos acertados o no, o equivocados o no. Listo. Danos tu opinión. Vamos a escuchar a Juan Ramiro mientras que Oscar nos responde. Bueno, yo quisiera, más que mediar, quisiera como aclarar un poco algunas de las ideas, porque considero que Oscar tiene en este momento, digamos, una idea y es necesario precisarla. Entonces, lo primero es, quiero hacer referencia a tu última pregunta. ¿Qué hubiese pasado si la mariposa estuviese muerta? ¿Cierto? Entonces, tenemos que basarnos en los hechos, y es que el cuento hace referencia a que la oruga
que está en crisálida y se está convirtiendo en mariposa, no está muerta, es un ser vivo, ¿cierto? Segundo, la mariposa no muere, sino que la mariposa no termina su desarrollo, ¿cierto? Eso es muy importante. Pero si hacemos caso omiso a que la mariposa muere, caso omiso a la ayuda y la mariposa hubiese muerto en el estado en que quedó cuando la recoge el Señor, ¿cierto? Y no logra salir de su capullo, o si logra salir del capullo, con ayuda, sin ayuda del otro protagonista del cuento, pues muere. Bueno, es que la muerte, para mí, estoy hablando para mí, es un estado de transición, ¿cierto? También necesario, ¿cierto? Entonces, pero entramos allí a un estado de especulaciones donde nosotros no podemos decir qué puede suceder, como es tu pregunta. Si la mariposa muere, ¿qué? Hombre, es otro caso completamente diferente y no sabemos qué puede haber sucedido. Pero si ese es el final del cuento, entonces mi opinión acerca de eso es, bueno, es otro estado de transición y no podemos culpar al Señor que por haber querido ayudar a la mariposa, él haya sido causante de su muerte. Simplemente es otra transición tan necesaria como la vida, ¿cierto? Es como mi opinión. Ahora, no ayudar, no es que no de ayudar, por eso yo hice énfasis en la conmiseración. No es que uno no quiera ayudar, sino que uno y no debe abstenerse de ayudar, sino que debe precisar muy bien cómo la ayuda realmente va a ser beneficiosa, ¿cierto? Y lo que buscamos todos es que cuando ayudamos, queremos dar beneficios a quien estamos ayudando, pero entonces muchas veces tratar de ayudar, pero hacerlo de una manera equivocada, más que ayudar, más que dar beneficios, estamos en detrimento de ese beneficio, ¿cierto? Entonces, como dijo Claudia en cierto momento, antes de ayudar debemos verificar muy bien que nuestra ayuda sí traiga beneficios y logros a la otra persona. Por eso en la Biblia se dice muy bien, más que dar un pescado es enseñar a pescar. Eso es lo que significa, o pienso yo que es lo que significa el cuento, ¿cierto? Entonces, no sé si con esto aclaro tus dudas, Oscar. Bueno, si alguien quiere participar, si Oscar tiene otra pregunta para hacer. Bueno, entonces yo les propongo otra cuestión, otra interrogante respecto al cuento. El cuento plantea un ser humano con una mariposa donde no hay posibilidades de comunicación, ¿cierto? No hay posibilidad de preguntarle a la mariposa cuántos días le faltan, cuántos días lleva, usted va a ser mariposa macho o hembra, usted quiere que yo le dé calorcito. No, no hay posibilidad. Pero en los sistemas de apoyo entre las personas sí hay posibilidad de comunicación. ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería la mejor manera de ayudar, de apoyar, de colaborarle a una persona con discapacidad que necesita un apoyo? Ya que estamos hablando del sistema de apoyo, ¿cuál sería la forma mejor para identificar, para saber esta persona con discapacidad qué necesita? Vamos a escuchar a Juan Esteban. Bueno, eso me hace pensar a mí en otra pregunta y no sé si sea conveniente pues responder a una pregunta con otra pregunta. Sí, muy bien, Samir, es válido, qué rico. Tal y como lo hacían en el Chavo. La pregunta sería la siguiente, entonces, ¿cómo le brindaríamos un sistema de apoyo a una persona que presenta discapacidad cognitiva severa o profunda? ¿Cómo entraría a funcionar ese sistema de apoyo para una persona con discapacidad, pues que definitivamente no puede valerse por sí misma? Y me disculpan la expresión. No, está muy buena tu pregunta. No me cierres el micrófono, por favor. Acuérdate que el sistema de apoyos es por comunicación, ¿cierto? Es
El Ok. sistema de apoyo se basa en entregar información a la persona con discapacidad y en recibir información. Listo, hasta ahí vamos bien. Entonces todo se basa en comunicación. Si Listo. alguien tiene para responder, por favor, abre el micrófono. Bueno, entonces primero le voy a dar yo mi respuesta y qué bueno que otras personas también nos colaboraran. Esta persona con un alto grado de discapacidad por su nivel de cognición tiene posibilidades de comunicarse. A lo largo de su vida se ha venido comunicando con gestos, con sonidos, con actitudes, volteando los ojos, haciendo pucheros o riéndose. Hay esa posibilidad de que yo sepa que la persona manifiesta sus intereses, sus gustos por medio de gestos o de pequeñas palabras. Juan Esteban. Pod- podría ser, ¿Cierto que podría sí? ser. Entonces, miren que Sí. las mamás o los cuidadores dicen, no, es que a él no le gusta la sopa de auyama, a él le gusta la de habichuela. ¿Y usted cómo sabe? Ah, porque él cierra la boca y no me la recibe. O porque él se echa para atrás y no me la recibe. O saquémoslo Mm, al sol, vamos a salir con él a pasear porque a él le gustan mucho los días soleados. ¿Y usted cómo sabe eso? Ah, porque mírele la carita, usted no le ve los ojos de alegría. Entonces, con las mm, personas con una alto nivel de dificultad de manejo, de autonomía para su manejo de cuestiones de aseo o para estudiar o para trabajar. De todas maneras, Juan Esteban, la comunicación sí existe. Sí ujú. existe. Y las mamás en esa hermosura, con la volteadita del ojo, ya saben que si a su hijo que lleva 10, 12, 25 años con ellas, le gustan unas cosas o la otra. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? O mi propuesta, de pronto habrán otras. Entonces, encontremos la manera de preguntarle qué quiere él con respecto a su salud, qué quiere él con respecto a su forma de vestir, qué quiere él con respecto al programa de televisión que quiere ver o al candidato por el que quiera votar y obtenemos sus respuestas de diferentes maneras. No sé si con mi percepción te quedó clara tu pregunta, Juan Sí, Esteban. claro, Bueno, claro qué que sí. rico. Si alguien más tiene otras ideas, ya sea de la mariposa, ya sea de discapacidad, qué bueno poder escucharnos. Me interesaría muchísimo. Silencias el micrófono, Juan Esteban. Gracias. Vamos a escuchar a Luz Patricia, qué rico su punto de vista, como es de interesante. Ahorita recibió aplausos, entonces queremos volverla a escuchar. Ah, bueno. Luz Patricia en este momento no está enredadita con el sonido, entonces dentro de un momentico la escuchamos. Entonces vamos a empezar a mirar las diapositivas que Begoña Ibarrola nos tiene propuestas. Ella parte del cuento, nos tiene una propuesta con unos textos. Vamos a empezar con esta primera diapositiva, ya estamos sobre el tiempo, no importa que no terminemos hoy, habrá otra oportunidad de terminar, podemos seguir en el próximo fin de semana. Miren que Begoña Ibarrola, durante este texto, ella asemeja autonomía, vamos a encontrar siempre la comparación entre autonomía y libertad. Si facilitar la autonomía, si obtener la autonomía, si desarrollar nuestra autonomía nos lleva a la libertad, o si es al contrario. Entonces vamos a mirar. Dice, autonomía es decir, la capacidad de existir desde sí, desde nuestra intimidad, y decidir por sí mismos sobre aquello que le compete a sí mismo, sin perjudicar a otros. Vamos a escuchar a Luz Patricia. Hola Luzpa, queremos saber qué estás opinando. Sí, qué pena, justo cuando me diste la palabra iba a activar el micrófono y no sé qué pasó porque se cortó, pero gracias por darme la palabra. Bueno, respecto al tema de la autonomía, más bien que ya entras a este tema, una de las experiencias más bonitas que yo tuve en mi proceso de recuperación y en mi interacción con mi madre, que era la persona de mi entorno amoroso que más me cuidaba, era que ella tendía a, a disminuir la fatiga para mí,
¿cierto? Porque uno de mis síntomas era que yo sufría como de fatiga crónica y entonces no tenía fuerzas para grandes cosas y ella siempre todo lo que yo iba a hacer me decía, no, no lo hagas, no te preocupes, yo lo hago. Y reiteradamente tuvo esa actitud, yo tuve que sentarme con ella a conversar seriamente al respecto, porque ella lo hacía de muy buena voluntad, pero yo me estaba dando cuenta que me estaba anulando. Y en este caso fui yo misma la persona que me senté a pedirle que tuviera en cuenta que eso no me estaba sirviendo para empoderarme, sino que al contrario me estaba restando autonomía. Y entonces tuve la oportunidad de ser yo quien me dirigía a mi sistema de apoyo y le hablaba con claridad porque a veces ellos con su buena voluntad no la tienen y uno puede tenerla. En el caso mío, pues yo podía expresarlo, así lo hice y ya empezó ella a delegarme la responsabilidad de lo que yo podía hacer por mí misma. ¿Cierto? Ya dejó, por ejemplo, de recordarme el tomarme las pastillas o el recordarme el oficio que yo tenía a cargo o nada, dejó de recordármelo todo porque yo ya, por ejemplo, por las noches me delegaba a mí el echarle llave a la puerta de la casa, pero siempre iba a mi habitación a determinada hora, me decía, entonces tú le vas a echar llave hoy. Y yo hasta que un día le dije, no, mira, si tú siempre me lo estás recordando, mi cerebro se acomoda, se tranquiliza y deja de exigirse porque ya el cerebro dice, espere que ella viene y le recuerda. Entonces estaba restándome la autonomía. Yo creo que también cuando uno cae en la cuenta de que le están haciendo una ayuda que no es la adecuada, uno tener el coraje, la valentía de decirle a su sistema de apoyo, a su entorno amoroso, que por favor esa parte se la respeten, ¿cierto? O que si están haciendo algo no vengan tanto a supervisarme si lo estoy haciendo bien, porque entonces yo voy a hacer las cosas relajadamente y no tan bien porque sé que alguien va a venir a supervisarme y a corregirme. Entonces, la autonomía supone el que nosotros mismos seamos quienes asumamos la responsabilidad también de decirle a nuestro entorno amoroso que necesitamos autonomía. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Luz Patricia, sobre todo porque el ejemplo fue muy preciso. Me gustaría mucho escucharnos otros ejemplos de autonomía que hayamos vivenciado, tanto los que hemos tenido experiencia en crisis de salud mental como el entorno amoroso de los que están acá presentes. Qué bueno escuchar ejemplos de autonomía. Mientras que ustedes piensan en el suyo, yo les voy a compartir el mío. Ustedes saben que yo soy profesora en un colegio eh, y entonces, obvio, yo recibo, pues así me incapaciten, así me hospitalicen y me dejen un tiempito en la casa para restablecerme, a mí me siguen pagando. Pues no la misma cantidad, pero sí un porcentaje. El caso es que yo en mi primera crisis malgasté mucho dinero. Y entonces eso era una situación pues de alarma porque me endeudé demasiado y gasté mucho dinero, hice muchos regalos sobre todo. Entonces mi tío Gustavo, otra vez sale mencionado, mi tío Gustavo me dijo, deme su tarjeta de débito que yo le pago todas sus cuentas y después cuadramos. Y efectivamente, a partir de esa primera crisis, cada vez que me ha dado una, cada vez que me han hospitalizado, yo le entrego a él mi tarjeta de débito y él sabe qué cosas debo pagar. Que entonces que la cuenta de los zapatos, que los servicios que se pagan a final de mes, todo eso lo sabe. Y yo después empezaba a trabajar incluso y él seguía manejando mi tarjeta de débito. Y ya llegaba un momento en que yo le decía, no, Tavo, venga que yo ya cuadremos cuentas, cuánto le debo, cuánto dinero me tiene. Y bueno, me devolvía mi tarjeta, yo volvía a quedar en autonomía, en libertad del manejo de mi dinero, pero durante ese periodo de cuidado en casa, de eso de evitar la fatiga del que habla Luz Patricia, el manejo del dinero es muy agobiante y existe el riesgo pues de que lo maneje mal. Entonces, yo nunca pensé, y todavía no lo pienso, yo nunca cedí mi autonomía, sino que yo tengo un tío que es parte de mi sistema de apoyo, que hace un manejo honesto, diligente y muy pertinente de mi dinero, me colabora con ese aspecto y en ningún momento yo pierdo autonomía, sino que en cualquier momento la puedo restablecer. Si ustedes tienen algún ejemplo, qué bueno escucharlos.
Yo creo que es más importante esas vivencias personales como entorno amoroso, como persona con discapacidad, que, que cualquier lectura que podamos hacer. Algún ejemplo con el manejo de los medicamentos, algún ejemplo con la visita al psiquiatra, algún ejemplo con una compañía, con una persona que de pronto se aprovechó de nosotros en esa circunstancia y vulneró nuestra autonomía, la, la violentó, no nos dejó ser autónomos, o cómo personas favorecieron nuestra autonomía, quién de nosotros vivimos solos, porque esa es otra cosa, cuando nos diagnostican, siempre existe la dificultad de vivir solos, o quienes tienen la posibilidad de salir de su casa a, a otro pueblo, a otra casa de otro familiar y que no haya ningún problema. Oscar la otra vez nos contó una historia muy bonita de cuando tenían mucho miedo de que él cogiera un bus para irse para donde un familiar y sin embargo él dijo, no, déjenme que seguro que yo no hablo con nadie ni me dejo educar con nadie y miren cómo conservó su autonomía. No sé, qué bueno poderlos escuchar. Contanos, Julia Gómez, ¿cómo ha sido tu experiencia viviendo sola? ¿Qué tipo de apoyo recibes? ¿Cómo funciona tu sistema de apoyo en ese caso? Te escuchamos. Bueno, yo llevo viviendo sola 10 años. Y hace 4 años tuve una hospitalización. El médico me dijo que no podía seguir viviendo sola, que tenía que buscar quien estuviera pendiente de los medicamentos, de hacer mis cosas, todo eso. Bueno, conseguí quien me ayudara. Mi hermana, que siempre ha sido magnífica en el entorno de apoyo, pues estuvo ahí muy pendiente. Pero ya como era el hacer de todas las cosas, ya se consiguió una persona y yo vi que con el paso de las semanas, yo estaba muy aburrida porque yo ya me sentía capaz de hacer esas cosas. Y creo que fueron como 2 meses no más que estuve con una persona que me hiciera las cosas diario, estaba diario. Y ya después no, quedé solamente con una persona que me ayuda cada 8 días. ¿Por qué me parecía a mí tan difícil después de estar como más de 6 años viviendo sola, estar como con esa persona? No, como que ella estaba barriendo y yo decía, pues yo puedo hacer esto. Ella hacía una cosa y yo también, yo decía como que lo puedo hacer. Yo sentía que más bien me estaba como quedando de manos cruzadas y no quería para mí eso. Y con el medicamento, yo creo que hace que por ahí 3 años y medio que yo sola lo manejo. Nadie tiene que estar diciéndome a qué hora se toma esto o aquello, no. Yo sola lo manejo. Entonces, para mí ha sido muy grato y en este tiempo estar viviendo sola. Creo que pues me he defendido bien y me gusta mucho. Gracias. Muchísimas gracias, Julia. Entonces ya Luz Patricia nos dio su testimonio de autonomía. Julia también. Vamos a ver si alguien más lo quiere hacer. Oscar, ¿tú en qué eres autónomo en este momento? ¿Qué haces por ti solito? Y que antes necesitabas apoyo y que ahora lo haces solito. Cuéntanos a ver. Ay, se salió. Bueno, entonces vamos a escuchar a Juan Esteban. ¿Qué estás haciendo solito que antes necesitabas apoyo para realizar? Por ejemplo, en estos momentos, primeramente soy muy autónomo en la toma de mis medicamentos psiquiátricos. O sea, no he tenido que tener a nadie encima que me esté diciendo todo el tiempo, como diciéndome, a ver, ¿qué hubo pues, mijo? Tómese los medicamentos, ya se los tomó. No, 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 no. No, afortunadamente yo he sido muy independiente en eso. Y lo otro, pues, estoy tomando la decisión de querer
entrar a la universidad, a estudiar una carrera sin que nadie me lo impida, ya que pues mi familia eh, per- mm, mi familia pues me ha sido un obstáculo y sobre todo mi mamá me ha sido un obstáculo enorme para yo poder entrar a la universidad. No tanto pues porque en el sentido de que me admitan, no, sino porque yo voy a dar ese primer paso de presentar el examen de admisión o de presentar una entrevista y mi mamá me ha dicho que no lo haga, que me quede más bien aquí en la casa todo el tiempo que pues, es lo mejor. Entonces yo digo, no, pues es lo mejor para ella. O sea, pero no me han preguntado qué es lo que yo quiero. Y entonces ya en ese sentido, pues ya he tomado independencia, digamos que entre comillas me he revelado y y estoy, y estoy por querer entrar a la universidad, solamente que es que no he podido pasar. Primeramente en la de Antioquia, que la demanda es muy alta por el examen de admisión y todo. Y ahorita, pues en la Mariacano también he querido entrar a estudiar fonoaudiología, pero no me han llamado a entrevista todavía. Entonces creo que en ese sentido me he vuelto ya muy autónomo porque, eh, porque quiero entrar a la universidad sin importar si están en contra de esa decisión o no. Y como les digo, pues también es muy significativo mi, mi toma de medicamentos sin que nadie me diga que, que lo tengo que hacer. También soy muy autónomo en eso. Y además, Oscar no lo mencionó, pero él pertenece a una organización, a una comunidad de base en la Comuna 13, y eso también es síntoma de autonomía. Cuando nosotros nos estamos vinculando a grupos como Asovime o a grupos Como una de 8. Comuna 8, Comuna Él 8. es de la Me no, equivoqué por 5. Bueno, en Como la una Comuna 13, 8. esa zona tan caliente, me va a meter a mí allá, no jodas. En la Comuna 8, entonces pertenecer a SOVIME, pertenecer a grupos de la iglesia, pertenecer a grupos deportivos, pertenecer a una organización política, un partido político, toda esa participación también es una manifestación de autonomía. Muchísimas gracias, Juan Esteban, por tu aporte. Vamos a escuchar a Oscar, que también vive en la Comuna 8, sobre sus experiencias de autonomía. Hola, Oscar. No, pues lo que dice Juan Esteban, lo frenan a uno cuando uno quiere hacer cosas. Por ejemplo, yo en este momento quisiera comprar mercancía y irme a vender a los pueblos, pero mi mamá en vez de apoyarme, me desapoya, o sea, me dice que para qué voy a comprar mercancía, que para qué, que para guardar de bruja ahí en la casa, que yo no sé qué. Todo eso lo desanima a uno. Bueno, entonces tenemos a Juan Esteban, que está decidido a restablecer su autonomía en cuanto a la parte académica, y Oscar, que también tiene otro proyecto comercial. Vamos a ver en unos meses en qué le resulta este proceso de autonomía. Si alguien más quisiera compartir. Bueno, entonces tengo una pregunta y me gustaría que alguien también me la respondiera respecto a esta primera diapositiva que estamos viendo. ¿La autonomía es el resultado de la libertad o la libertad es el resultado de la autonomía? ¿Ustedes qué piensan? Yo creo que ambas, no. Ah, bueno, entonces ya tenemos una votación por ambas. Vamos a escuchar a Luz Patricia a ver qué nos opina. Yo creo que son las dos caras de la misma moneda, ¿cierto? Es decir, la una requiere de la otra, no son polos opuestos, sino integrados.
Es decir, ni solo autónomo sin libertad, ni libre sin autonomía. Casi yo diría que yo reemplazaría la palabra autonomía por responsabilidad. Yo soy autónomo cuando asumo la responsabilidad de lo mío, cuando me hago cargo de mí mismo. Y el que es responsable de sí es libre, porque entonces ya no depende de la emocionalidad o de las decisiones de otros, sino que está con todo su potencial para elegir y para decidir. Yo creo que tanto autonomía o responsabilidad como libertad son complementarias, mas no opuestos. Muchas gracias, Luz Patricia. Vamos a escuchar a Juan Esteban. Para mí también ambas. Todas dos están ligadas la una de la otra. Muy bien. Si alguien más quiere compartir. Bueno, entonces ya estamos sobre el tiempo. Eso quiere decir que estamos invitadísimos para el próximo sábado para continuar con este tema. Tenemos todos estos 8 días para pensar, para reflexionar. Si alguien consigue un cuento que tenga que ver con autonomía, o una canción, o un refrán, o un chiste, qué bueno que para el sábado nos lo puedan compartir y que haga parte también de nuestro GPS. Me gustaría que alguien hiciera como un comentario final, 1 o 2, 3 personas que quieran comentarnos si todavía, si están de acuerdo con Juan Esteban, que respondió de una sí. ¿Es necesaria la autonomía para construir un sistema de apoyo? Si esta respuesta de sí, con la que yo estoy de acuerdo, también es la de ustedes, y si este tema les está favoreciendo el reencuentro con su bienestar. Qué bueno escuchar un comentario o 2 finales, qué rico. Pueden abrir el micrófono, ya que los estoy mirando, para darles la palabra. Bien, escuchamos a Juan Ramiro, con sus opiniones siempre tan valiosas. Claudia, no, a ver, yo pienso que es muy importante considerar que nosotros somos autónomos, porque cuando tú eres una persona autónoma es como si tuviera un alter ego dentro de ti mismo, ¿cierto? Cuando tú eres una persona autónoma, estás en capacidad de hablar contigo mismo, de poner tus alcances, de poner tus límites, de conocer tus competencias y tus capacidades, tus habilidades. Entonces, cuando estamos hablando de autonomía, yo pienso que estamos directamente dirigidos a nuestros proceso cognitivo, ¿cierto? Es cuando nosotros hacemos énfasis en nuestra capacidad de pensamiento, de discernimiento, de la toma de decisiones, ¿cierto? Y acuérdate que cuando hemos hablado nosotros desde nuestro sistema cognitivo, desde nuestro proceso cognitivo, es cuando nosotros caemos en cuenta de que somos personas y como personas entonces pasamos a todo aquel proceso de autoconocimiento, de autonomía, de aquello auto, ¿cierto? Lo que hago yo por mí, ¿cierto? Entonces, cuando yo soy autónomo, soy una persona que tengo mi autoconocimiento, mi autoestimo, y mira que aquí hubo varias personas que mencionaron que hay esa necesidad de con la mariposita, ¿cierto? De romper el capullo y permitir que las alas nuestras se fortalezcan, se vuelvan más gruesas, que nos den capacidad de vuelo. Entonces yo pienso que esa parte de autonomía, ¿cierto? Tiene que ver precisamente con el proceso de desarrollo de nuestro proceso cognitivo y de nuestro proceso de autoconocimiento y de autoestima. Gracias. Muchísimas gracias, Juan Ramiro. Si alguien más quiere dar una opinión, una conclusión final, miren cómo Juan Ramiro se asemeja el vuelo de la mariposa con nuestro proyecto de vida. A lo mejor la salida de esa
esas crisis, de nuestra condición de discapacidad, de esas situaciones contingentes. Es forzosa, es difícil, es larga en algunas oportunidades, pero que tan necesaria para que nuestras alas se fortalezcan, así podamos alcanzar un vuelo permanente, continuo y vital. Entonces, si alguien más quiere compartir, yo también quisiera compartir con ustedes la frase que nos distingue en Asovime. Y con esta frase espero que nos reunamos el próximo sábado a las 2 de la tarde, porque ¿quién mejor que aquel que ha sufrido en carne propia una herida puede tan suavemente curar la misma en el otro? Nos vemos el próximo sábado. Un abrazo.